Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla. Materia: Macroeconomía. Asesor: Lic. Rafael Ríos Bonilla. Carrera: Administración de Empresas. Alumna: Maureliana Huerta Fernández. Sesión 9. El tipo de cambio y exportaciones e importaciones. Se considera que el tipo de cambio de una moneda frente a otra tiene, entre otros efectos de la economía y las finanzas, un impacto en las operaciones de importación y exportación en un país. Se menciona que dependiendo de las características propias de cada nación, ya sea que estén enfocadas en ciertas actividades económicas que les permite desarrollar más un sector explorador, o bien si sus creencias en producción de determinados bienes o servicios las hacen ser más dependientes de las importaciones, el tipo de cambio de su moneda frente a otras jugará un papel determinante en el resultado de la balanza comercial, convirtiéndolo en un país superlativo y deficitario en términos de sus compras y ventas que hacia el extranjero. Esto lleva consigo un efecto directo en el crecimiento económico de cada país y en las finanzas públicas, por lo que la fortaleza o debilidad que tenga una moneda con respecto a otra determinará qué tanto se desarrolla en el efecto exportador y qué tanta presión ejerce en el mismo de las importaciones, la inflación, las tasas de interés, el crecimiento económico, el desempleo, etc. Se conoce que el comercio exterior es el intercambio de bienes de consumo y de uso diario y de capital que se efectúa entre los residentes de diferentes países. Este intercambio se realiza debido a las características en costos de producción entre los países. Así, el comercio aumenta el bienestar económico de cada país que participa en estas operaciones, pues en cada uno se incrementa el volumen de bienes y servicios disponibles para el consumo y aumentar la producción. Se conoce que la importación es el acto o acción de introducir al territorio nacional por las vías habilitadas, ya sea marítimas, aéreas, terrestres, bultos, postales, etc., a mercancías procedentes del exterior, previo al cumplimiento de los regios y formalidades pautadas de la ley organizada y sus reglamentos, además de posiciones correspondientes que tienen que ser vinculadas a la materia adumerada, por lo que las importaciones son el conjunto de mercancías y servicios de un país de compra a otros u otros. En la exportación es el acto u operación de despacho de mercancías de un país hacia el extranjero para uso y consumo definitivo. Las exportaciones son el conjunto de mercancías y servicios que un país vende a otro. La CONCE explica que la exportación se da en principio porque ningún país produce todo lo necesario para satisfacer sus necesidades, por lo tanto unos producen en forma excelente lo que otros requieren. Son otras ventajas comparativas que promueven el intercambio comercial. La importación, al igual que las exportaciones, se dan porque ningún país produce todo lo necesario para satisfacer sus necesidades y tiene que comprar lo que requiere a otros países que producen en otra forma excelente. En el tipo de cambio se debe entender que la tasa a la cual la moneda de un país es interbancaria por otra, a su vez, son intercambiadas por un mercado de divisas, el cual tiene dos funciones principales, que es la conversión de la moneda y el proporcionar cierta seguridad ante el riesgo cambiario. Debido a la influencia sobre la cuenta corriente y sobre otras variables macroeconómicas, se puede considerar al tipo de cambio como uno de los precios más importantes de una economía abierta al exterior. Los tipos de cambio permiten comprar los precios de bienes y servicios producidos en los bienes de diferentes países. Sesión 9, 3.1, el tipo de cambio, 3.2, exportaciones e importaciones. Para determinar los cambios que se llevan a cabo en la economía de un país se debe de tomar en cuenta el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. Primero, para determinar cuál es el tipo de cambio nominal de dos o más países, se debe tomar en cuenta que cada país tiene su propia moneda. Estas diferentes monedas tienen valores diferentes, lo cual determina cuántas monedas extranjeras se pueden obtener a cambio de una moneda nacional, ya que, por ejemplo,
Cuando un residente estadounidense quiere comprar bienes y servicios a un residente mexicano, teniendo en cuenta que son países que utilizan monedas diferentes como es el dólar y la moneda mexicana, lo primero que debe de hacer el residente estadounidense es cambiar su moneda por la nacional, lo cual determina cuántas monedas mexicanas tendrá a cambio de un dólar. Pero esto no siempre es así, ya que se debe tomar en cuenta que el tipo de cambio nominal no es constante, ya que el número de unidades que se puede obtener al cambiar una moneda por otra un día puede ser muy alto y al día siguiente se puede elevar mucho más o simplemente pues bajar. El otro tipo de cambio es el real. Nos dice que con este tipo de cambio se identifica el número de bienes o servicios que pues se pueden obtener a cambio de un bien o servicio que se produce en el país, ya que los bienes y servicios que se producen en cada país suelen tener precios muy diferentes, y al haber cambio de bienes se observa cuántos bienes que se producen en el país se necesitan para obtener bienes que se producen en otros países o en el extranjero. También el siguiente tema es la apreciación y la depreciación. Nos dice que existe depreciación cuando baja el valor de la moneda de un país, por ejemplo, cuando se suele necesitar más monedas nacionales para tener una moneda extranjera. Estaríamos diciendo que la moneda nacional ha sufrido una depreciación, y si en cambio, si su valor suele subir, quiere decir que ha tenido una apreciación. El tipo de cambio real y las exportaciones netas. También nos dice que el tipo de cambio real afecta a las exportaciones netas de nuestro país, ya que pues por ejemplo, si hay una subida del tipo de cambio real, resulta ser buena para el país, porque se pueden obtener más bienes o servicios pues extranjeros a cambio de una cantidad determinada de producción de nuestro país. Pero pues esto suele afectar a las exportaciones netas que realiza el país con otros países, ya que al tener precios altos los productos del país y los precios de los productos extranjeros son bajos, la sociedad del país pues simplemente elegirá comprar productos extranjeros, dejando de consumir lo que son los productos que se producen en el país. Y pues los residentes extranjeros se darán cuenta que pues los precios de los productos del país pues suelen ser muy caros, y eso pues no les conviene a comparación de los productos que ellos producen. Y esto dará como resultado pues que decidan comprar poca producción del país y solamente se dediquen a producir para ellos, porque les resulta mejor. Hola, buenas noches, mi nombre es Filiberto Moreno Sánchez y en este audio les hablaré del tema de importación y exportación. Son unos temas muy importantes, ya que se basan en la economía de un país. Bueno, hablando de importación, nos dice que las importaciones son el conjunto de bienes y servicios comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en territorio nacional. Junto con las exportaciones son una herramienta imprescindible de la contabilidad nacional. Una importación es básicamente todo bien y servicio legítimo que un país llamado importador compra a otro país exportador para su utilización. Y hablando de la exportación, nos dice que las exportaciones son el conjunto de bienes y servicios vendidos por un país en territorio extranjero para su utilización. Justo con las importaciones son una herramienta imprescindible de contabilidad nacional. Una exportación es básicamente un bien y servicio legítimo que el país o producto o emisor
el exportador envíe como mercancía a un tercero importador para su compra o utilización. Bueno, básicamente nos dice que importación queda entendido que es la adquisición de bienes y servicios que no se encuentran en el país local o que son conseguidos de mejor calidad o de menor precio en otros países. También nos dice que por otra parte la exportación es la actividad comercial en la que el producto o servicio se vende a otra nación. Bueno, hablando de estos temas nos queda más que claro, y ya habíamos hablado de este tema, y pues es un tema un poco extenso, no es muy grande ni muy pequeño, pero nos habla bien de lo que es una exportación y una importación y cómo la manejan los países dentro de su economía. Así las exportaciones pueden ser muy altas o pueden ser muy bajas, y hay países que les favorece y algunos no. Y pues esto sería todo, y hasta luego. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ariely Leal Nieto y el día de hoy les voy a exponer un poco mi punto de vista sobre lo que es el tema tipo de cambio y exportaciones e importaciones. De acuerdo a las lecturas que realicé, mi punto o lo que yo entendí es que una economía abierta pues permite la entrada y salida de productos, lo que nosotros mejor conocemos como una importación o exportación, y que con ello pues por ende nos va a traer tanto entradas como salidas de dinero entre unos países y otros. Este proceso permite el crecimiento mundial de la economía, aumentando así el comercio internacional como también el de las inversiones extranjeras en distintos países. Con esto todos los individuos de distintos países nos beneficiamos al tener la posibilidad de obtener otros bienes y servicios provenientes de todo el mundo y que tal vez en nuestro país pues no se produce o no se encuentran con facilidad. Existe un mercado doméstico de factores de producción y un mercado internacional de bienes. El equilibrio en el mercado doméstico de factores permite establecer la oferta de bienes de cada país, y la demanda de bienes pues depende del precio de los productos y del nivel de ingreso de los consumidores. En cuanto al tipo de cambio, el tipo de cambio real es totalmente insensible a la política monetaria, pero para entender un poco mejor acerca del tipo de cambio pues debemos de tener bien claro o analizar los tipos de cambio. Es decir, debemos de distinguir entre el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real. El tipo de cambio nominal se refiere a la cantidad de monedas extranjeras que se obtienen con nuestra moneda nacional. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos y México, pues el dólar actualmente en México se vende en la cantidad de 20 pesos con 67 centavos, lo cual quiere decir que un dólar estadounidense va a estar valiendo 20.67 pesos mexicanos, y así dependiendo de los dólares que nosotros obtengamos o que nos envíen, por ejemplo en el caso de las personas que tenemos familiares en el extranjero, cuando nos envíen dinero, pues no sé, el dólar para nosotros los mexicanos es como que algo que nos ayuda mucho, porque lo que en Estados Unidos es poco, para nosotros en México pues es una gran cantidad. Sin embargo, el tipo de cambio real se refiere a la cantidad de unidades del bien extranjero que podemos obtener a cambio de una unidad de nuestro bien nacional. Por decir, para poder cambiar las monedas nacionales se hace uso del mercado de divisas, que es el mercado de monedas internacionales, en el cual existe un tipo de cambio constante. Es decir, los tipos de cambio no son fijos, es decir, que están en constante movimiento. No siempre van a estar con el mismo valor. Por ejemplo, volviendo al caso de Estados Unidos y México, pues ahorita el dólar está valiendo 20 pesos con 67 centavos, pero no siempre es así. Hay veces que esta cantidad varía diariamente, semanalmente o mensualmente, dependiendo
de la demanda que, bueno, dependiendo de la situación de la oferta. A este tipo de cambio se le conoce como sistema de cambio flexible. Por decir, algunas veces el dólar va a aumentar, pero en otras veces el dólar disminuye. Pero bueno, esto no siempre había sido así. Anteriormente o hace muchísimos años existía un sistema de tipo de cambio fijo, es decir, el cual se refería a que todas las monedas debían de tener el mismo valor de acuerdo a los bancos centrales de cada país. Y pues actualmente existen todavía algunos países que tienen estos cambios fijos, aunque ya son muy pocos. La mayoría de los países manejan lo que es un sistema de cambio flexible. En cuanto al tipo de cambio real, que es la cantidad de unidades de bienes extranjeras que podemos obtener a cambio de una unidad de bienes de nuestro país nacional, podemos poner como ejemplo la obtención de distintos bienes o de un mismo bien en un país y en otro. Por ejemplo, si aquí en nuestro país, supongamos un pollo rostizado nos cuesta 100 pesos, pues en Estados Unidos va a ser más barato. Este pollo va a valer $10, que si nosotros hacemos la conversión al valor que actualmente tiene el dólar, pues esos $10 por los pesos mexicanos en los que vale, es decir, 10 por 20.67, pues nosotros entenderíamos que el pollo en Estados Unidos valdría 267 pesos mexicanos, a lo cual nosotros creeríamos que es algo exageradamente pues caro. ¿Por qué? Porque desgraciadamente nuestra moneda está devaluada y no vale lo que realmente nosotros quisiéramos y no es suficiente lo que nosotros ganamos. Por ejemplo, yo exponía que nosotros, supongamos un ejemplo, nosotros ganamos 100 pesos al día, pues esos 100 pesos se nos van a ir totalmente si compramos un pollo que vale 100 pesos, entonces no tendríamos ninguna ganancia o algo para guardar como ahorro o para guardar en caso de alguna emergencia. Sin en cambio, en Estados Unidos, aunque nosotros vemos que en pesos mexicanos el pollo está carísimo, en Estados Unidos no es así. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos se ganan $100 diarios, cuyos dólares alcanzan perfectamente para cubrir una despensa básica de una familia estadounidense. Es por eso que para ellos un pollo cueste $10, pues es algo muy barato y que se pueden dar el lujo de comprarlo cuantas veces quieran. Buenas tardes, profe. Le mando mi audio de la clase del tema que es el 3.1 y el 3.2. Y en las lecturas pues nos decía que la política económica abierta, las transacciones económicas en las que participan agentes económicos que vienen de distintos países. Nos decía también que normalmente las transacciones entre residentes y no residentes no son fluidas como entre residentes. Esto ocurre por varios motivos. El primero es porque los países tienen distintos gobiernos y sistemas legales y normativos. Muchas veces se imponen trabas a las transacciones con el resto del mundo. El segundo motivo es que porque existen costos de transporte y otros costos asociados a pasar las fronteras nacionales que tienden a aumentar los precios de bienes y servicios productivos en otros países. El tercero nos decía que como los países tienen distintas monedas, cualquier transacción entre residente y no residente implica pensar en el mercado. También nos decía que en el comercio internacional ocurren por las mismas razones que ocurre en el intercambio al interior de los países. Esto se da por dos motivos. El primer motivo es que por los individuos son
diferentes y pueden sacar partido de esas diferencias. Cada individuo puede especificarse, es hacer aquello para lo que está más capacitado, vender los bienes o servicios que puede en el mercado y adquirir el resto de los bienes y servicios que consume. El segundo motivo es posible que aumente la eficiencia produciendo a mayor escala, aun cuando los individuos tengan exactamente las mismas capacidades, pueden beneficiarse de la especialización. Si es de la posibilidad de aprovechar economías de escala, en efecto, si al aumentar la escala de producción incrementa la eficiencia, hace que disminuyan los costos y aumenta el bienestar. Si cambia el individuo, se especificará en una actividad. Y también nos hablaba sobre los tipos de cambio, que son dos: los tipos de cambio normales, que la relación a lo que puede cambiarse de monedas es el tipo de cambio nominal entre ellas. Este nos daba un ejemplo que nos decía que si el tipo de cambio nominal entre el dólar estadounidense y el yen japonés es de 10 yenes por dólar, en un dólar puede comprarse 110 yenes. En el mercado de divas, que es el mercado de moneda internacionales, en otras palabras, nos dice que 110 yenes pueden comprarse un dólar en el mercado de divas. También nos decía que el tipo de cambio nominal a menudo se denomina simplemente tipo de cambio, por lo que siempre que una persona menciona el tipo de cambio sin especificar si es real o nominal, se entiende que se refiere al tipo de cambio nominal. Y el otro tipo de cambio son los tipos de cambio reales. Este tipo de cambio nominal no nos indica todo lo que necesitamos saber para el poder adquisitivo de una moneda. El ejemplo del cambio real es que si nos dicen que el tipo de cambio nominal entre el dólar estadounidense y el yen japonés es de 110 yenes por dólar, pero no sabemos nada más sobre la economía de los Estados Unidos o sobre la de Japón, podemos sentir la tentación de extraer la conclusión de que una persona en City puede visitar Tokio por un poco dinero. Al fin y al cabo, 110 yenes a cambio de un dólar parece rentable, pero incluso a 110 yenes por dólar en Japón es un país caro para visitar, ya que aunque con un dólar se puede comprar muchas yenes, en Japón también se necesitan muchos yenes para comprar objetos de uso diario o lo que se quiera comprar. Y eso es todo, profe. Gracias. Hola, profe, buenas tardes. Más que nada en el audio de hoy vamos a trabajar lo de la sesión 9. En este audio hoy es el tema de política de economía abierta y exportaciones e importaciones. Okay, de las lecturas se tomaron en cuenta, pues como sabemos, una política de la economía abierta pues es la que puede hacer interacciones, ¿no? Puede exportar e importar los productos, como bien se sabe es abierta. Más que nada también es la que nos ayuda a buscar y controlar lo que viene siendo un cambio, participar lo que son los agentes económicos, estos residen en cada país, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver algo claro, el Tratado de Libre Comercio, pues lo podemos tomar como una economía abierta, ya que pues sí, importan y exportan los productos. En esto también hacemos
una relación con el aumento del comercio internacional, lo que se les mencionábamos, como de las inversiones extranjeras. Más que nada es lo que viene siendo las razones del intercambio con los interiores del país. También con esto podemos hacer una pequeña reflexión, que los individuos son los que se hace, por los individuos son los que se hace cada motivo de cambio. Más que nada el individuo es el que hace motivar, ¿no?, estos cambios, estas necesidades para que haya una economía abierta. Más que nada esta idea más profunda es la que constituye la mayor parte de la teoría del comercio internacional, teniendo en cuenta el tratamiento de bienes y factores de producción. Otro punto igual es que para construir un modelo en la medida de un sector financiero interno va creciendo también un aumento de operaciones internacionales, unos cambios de lo que se está trabajando. Igual no mencionaba los tipos de cambio reales. Para este tema tenemos que tener bien claro los tipos de cambio, como se leyó. Hay dos tipos de cambio, entre el nominal y el real. Más que nada, para que quede más entendible, en pocas palabras, el tipo de cambio nominal es como si diéramos la respuesta a la pregunta que nos ponía de cuántas unidades de una moneda extranjera podemos obtener a cambio de una unidad de nuestra moneda nacional. Nuestro cambio, cuánto se va a obtener. Y en el cambio real, ahí es más que nada cuántas unidades del bien extranjero podemos obtener a cambio de una unidad de nuestro bien nacional, todo viceversa, ¿no? Más que nada, un tipo de cambio nominal es simplemente lo que viene, es tener en cuenta lo del dólar estadounidense. Un ejemplo que nos ponía es en lo del dólar estadounidense, y en Japón una libra, un franco suizo y la moneda mexicana. Son ejemplos que esto nos mencionaba para que podamos ver los tipos de cambio, cómo va a evolucionar cada uno, cómo podemos, si hay una persona, un ejemplo, darnos cuenta, hasta una persona trabajando en el extranjero y manda el dinero, cómo va a ser su evolución. Ya son dólares, aquí nos va a llegar en moneda mexicana, lo cual nos ayuda a que ya un dólar, aquí equivale, no sé, está en 23, 24 pesos, va variando, no es un tipo, no es fijo. Eso es lo que igual nos ayuda a que la economía abierta esté presente en esos intercambios. Los tipos de intercambio nos mencionaba sobre una fórmula que nos daba un ejemplo, ¿no? Pero esto más que nada nos ayuda cuando necesitamos saber un poder adquisitivo de una moneda. Por ejemplo, si nos dicen que, lo que les mencionaba, entre el cambio nominal entre un dólar estadounidense y el yen japonés es de, su diferencia no es de 110 yenes por dólar. Aquí nos damos cuenta de un cambio, de cómo evoluciona. Y estas lecturas más que nada nos ayudó para comprender todo el porqué, poder imaginar que nuestro país es la parte, no importa la mayor parte de su petróleo, porque a veces en ocasiones sí funciona la economía abierta, y esto es lo que vemos, que importa la mayoría de nuestro petróleo, la moneda, y que de repente se enfrenta a una brusca subida de los precios mundiales del petróleo, con todo y la moneda que aumenta su intercambio, puede valer más, puede valer menos. Eso va a depender de los tipos de cambios que se trabajen.